Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 20. Hacía tiempo que en el palacio del vizconde de Sunderland no había tanta paz y tranquilidad. De hecho, el vizconde estaba seguro de que no la había habido nunca a ese nivel. El periodo desde que Georgia se había desarrollado hasta que la señorita Clark, Matilde, había aparecido en sus vidas, había sido tormentoso y desapacible, sin una sola semana de paz. Pero en el pasado tampoco había conseguido el estado de placidez que estaba viviendo esos días, desde que había claudicado aparentemente ante la señorita Clark y su hija. Durante su matrimonio con Isabela las cosas habían fluido, claro. Su esposa había conseguido cuidar adecuadamente de su hija sin estridencias ni escándalos, y lo mismo había ocurrido con la gestión de los criados y la intendencia diaria del palacio. Durante aquella época había vivido tranquilo, preocupado tan solo de los asuntos públicos que le incumbían como vizconde, estar al día de los movimientos políticos, acudir a la Cámara de los Lores y también de la gestión de sus propiedades y tierras, lo que se esperaba de un vizconde. Pero lo cierto es que en el palacio había sentido siempre una leve incomodidad que le había hecho salir del hogar a la mínima ocasión. En su momento no le había dado la menor importancia a aquel hecho. Era lo que ocurría en todos los entornos nobles y estaba relacionado con los matrimonios por conveniencia. Por mucho que sobre el papel esos matrimonios fueran exitosos, como él consideraba que había sido el suyo, siempre faltaba algo, casi siempre la pasión y siempre el amor. Por eso la mayoría de los hombres nobles acababan buscando esos dos ingredientes fuera del hogar y eso solía traer desajustes e incluso algún enfado. En su caso todo había ido de manera suave y normal. Su esposa había aceptado sus infidelidades sin protestar jamás. No es que él se las hubiera contado, pero era evidente que le había sido infiel. Un hombre como él, tan atractivo, con tanto poder y con tanta energía, era imposible que se conformara con una sola mujer, y menos con una mujer como su esposa, tan adecuada, tan en su sitio y tan aburrida. Y sí, claro, había tenido infinidad de amantes esporádicas y un par de amantes fijas, aunque éstas habían ido variando con los años, y aquello había hecho que su hogar fuera tranquilo, funcionara bien, pero también que no hubiera deseado pasar demasiado tiempo en él, ya que la diversión la tenía fuera. Sin embargo, desde la tregua que su hija le había concedido por aceptar contratar a la señorita Clark y por dejarle estudiar con ella aspectos vedados a las mujeres, su hogar se había convertido en un lugar tranquilo, confortable y sobre todo en un lugar en el que le apetecía pasar mucho tiempo, más que nunca. ¿Era la paz la única razón? Por supuesto que no. Archie no se engañaba y sabía cuál era la razón fundamental, no solo que su hija estuviera tranquila, sino, y sobre todo, que estaba la señorita Clark, la institutriz con el pelo de fuego, Matilde. Desde que habían hecho las paces en el jardín, habían pasado 4 días, durante los cuales él había parado en el palacio más que nunca y también durante los cuales había provocado encuentros con ella, aparentemente casuales, pero que no lo habían sido. Le encantaba aquella mujer, le gustaba el contraste entre su apariencia tranquila y su energía y determinación cuando quería algo, le gustaba su pelo rojo y su cuerpo proporcionado. No era una belleza evidente, sin embargo, a él le resultaba más atractiva que la mayoría de las mujeres que había conocido, haciendo real para él aquel dicho que siempre había oído, pero hasta entonces no había creído, de que la belleza estaba en el interior, pero sobre todo le encantaba su ingenuidad y cómo trataba de ocultarla. Una mujer adulta y segura, pero ante su presencia se sonrojaba, se turbaba y se comportaba como una jovencita inexperta. Él sabía por qué le ocurría aquello. La señorita Clark era virgen y seguramente no había tenido jamás una experiencia sexual. Es más, por la forma en que se turbaba ante su cercanía, apostaría que no había recibido ni el típico beso inocente que los adolescentes se suelen robar, y aquello le parecía adorable, y la hacía terriblemente atractiva ante él.
Le entraban ganas de jugar al juego de la seducción con ella, algo que no le ocurría hacía mucho, mucho tiempo. Era un hombre activo sexualmente y seguía manteniendo una buena lista de amantes a las que acudía cuando sus necesidades físicas aparecían, pero se había convertido en una simple necesidad física, despojándola de todo sentimiento y sobre todo de ninguna intención de tener una relación formal. Con la señorita Clark, aquello tampoco se lo planteaba de ninguna manera. Desde que había enviudado había tenido claro que jamás volvería a casarse. Ya no lo necesitaba porque tenía una heredera, y por el otro lado, estar viudo le dejaba espacio para no comprometerse con ninguna y disfrutar de muchas. En cualquier caso, aunque alguna vez se lo hubiera planteado, tampoco habría sido con la señorita Clark debido a sus posiciones sociales alejadas. Tampoco se le pasaba por la imaginación seducirla y tener relaciones con ella. Otros en su lugar no habrían sido tan escrupulosos y habrían aprovechado la ocasión, pero él era todo un caballero y sabía que podía dañar a la mujer cuando, inevitablemente, la relación se acabara. No, a lo que él aspiraba con la señorita Clark era algo mucho más sencillo e inocente: juguetear con ella un poco, rozarle alguna vez la mano, hacerle sonrojar y reír, que sintiera mariposas aletear en su estómago, que sintiera que era atractiva para un hombre, pero todo sin pasar las fronteras del decoro, sin ilusionarla, sin que nadie aspirara a nada más que pasar un buen rato.